Bien, amigos y amigas, en esta ocasión estaremos explicando lo que es un ejercicio completo con relación a lo que es la planilla de sueldos y salarios. Dice el ejercicio: la empresa manufacturera de industrias, los costosos CSB decide contratarlo a usted, sí, a usted como estudiante, para que le realice la planilla de mano de obra correspondiente al mes de septiembre del año 2016, así como la planilla de cuotas patronales, para la cual le proporciona la siguiente información. Tenemos un par de empleados y tenemos su respectivo cargo, como también lo que es el respectivo sueldo o salario. Y adicionalmente tenemos algunos datos adicionales. Por ejemplo, dice que el gerente de producción reportó 3 horas extra diurnas. La operaria 1 y 2 tiene 8 horas extra diurnas y 5 extra nocturnas. El gerente de producción reportó 2 horas extras nocturnas. Los pagos se efectuaron en efectivo y las cuotas patronales solo quedan provisionales. ¿Qué nos piden en este ejercicio? Que realicemos la que es la planilla al 30 de septiembre con sus respectivas deducciones de ley, así como realizar lo que es la planilla de las cuotas patronales y hacer lo que son los respectivos asientos contables. Dicho de esta manera, comenzamos a explicar lo siguiente. Tenemos el caso número 1, el gerente general con un salario de $6,000. Vamos a explicar lo siguiente, aunque esto ya lo he explicado en otros casos anteriormente. Decimos que para efectuar el cálculo del seguro social, el empleado paga un 3% y el patrono está obligado a pagar el 7.5% si tiene menos de 10 empleados. Si tiene más de 10 empleados, debe de pagar adicionalmente lo que es el 1% de INSAFOR. Este es para el cálculo de las cuotas patronales. El LIS tiene un salario máximo cotizable de $1,000 mensuales. Esto aplica tanto para retención en empleado como para el patrono. En el caso de la AFP, el empleado debe pagar un 6.25 y el patrono el 6.75 como cuota patronal, teniendo un salario máximo cotizable en el caso para el año 2016 de 6.319.02. Esto cambia cada año. Dicho lo anterior, procedemos a hacer lo siguiente. Decimos que el gerente general, en el caso del salario de $6,000, pasa el techo máximo cotizable para el seguro social. En este caso vamos a calcular el 3% sobre los $1,000, que es el máximo cotizable. Entonces decimos 1,000 por 3% son $30. Para el caso de la AFP no hay ningún problema porque el salario máximo es de 6.319, por lo tanto vamos a calcular el 6.25 sobre los 6,000. Entonces decimos 6,000 por 6.25, $375. Ahora procedemos a calcular lo que es el impuesto sobre la renta, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Decimos que al salario total le vamos a restar el seguro social y el AFP, teniendo como resultado lo que se conoce como base imponible, es decir, el valor sobre el cual se va a calcular el impuesto sobre la renta. Y ahí tenemos lo que es la tabla mensual. Entonces, este valor, si sacamos la base imponible de $6,000, le restamos los $30 del seguro social menos los 375 de AFP, me da un salario de 5.595, que este valor lo encontramos en el tramo número 4. Aquí donde están señalando lo que es la flecha. Entonces decimos 5.595, que es la base imponible, menos el exceso de 2.038.10, y luego lo vamos a multiplicar por el 30% más la cuota fija de 288.57. Entonces tenemos como resultado lo siguiente: 5.595 menos el exceso de 2.038.10 es igual a 3.556.90 por el 30%, es igual a 1.067.07 más la cuota fija de 288.77, teniendo como resultado un impuesto sobre la renta de 1.355.84. Ese sería el impuesto sobre la renta para esta persona. Luego vamos al siguiente caso. Tenemos al gerente de venta. Dice que el gerente de venta
tiene un salario de $2.500, pero dentro de su información manifiesta que él reportó durante ese mes lo que es 3 horas extra diurnas. Para eso vamos a proceder y vamos a utilizar esta tablita que aparece acá para calcular lo que son lo que es las horas extras. ¿Cómo vamos a determinar el cálculo de las horas extras? Primero agarramos el salario 2.500, lo vamos a dividir entre 240 horas. ¿Por qué 240 horas? Porque son 8 horas que se trabajan diariamente multiplicadas por 30 nos da un total mensual de 240 horas. Entonces sacamos el salario de dividir $2.500 entre 240 horas mensuales nos da un salario por hora de 10.42. Ese salario se considera como salario por hora. Luego, según nuestra tablita, las horas extra diurnas se pagan al doble, a un 200% de un solo, como que lo multiplicará por 2, el 200 para sumarlo de un solo. Entonces, según la siguiente tabla, este sería lo que es el valor que vamos a utilizar. Entonces, si la hora cuesta 10.42 multiplicada por el 200% nos da un valor de 20.84. Luego lo vamos a multiplicar por el número de horas que él reportó. En este caso él reportó 3 horas. Nos da un monto total de 62.52. Entonces ahora, ¿cuál sería el nuevo salario de este señor? Como gana 2.500 más 62.52 nos da un salario total de 2.562.52. Ahora procedemos a calcular lo que son las retenciones de ley. Decimos que esta persona, como tiene un salario de 2.562, pasa al salario máximo cotizable para el Seguro Social. Entonces multiplicamos los $1.000 por el 3%, nos da un valor de $30. Luego para la AFP, como no sobrepasa el máximo cotizable, lo calculamos sobre esto. Entonces AFP 2.562.52 por 6.25 es igual a 160.16. Ahora procedemos a sacar lo que es el impuesto sobre la renta. Decimos 2.562.52 menos el seguro social, que son 30, menos el AFP, que son 160.16, nos da un valor de 2.372.36, que es la base imponible, y eso está acá en el rango entre 2038 en adelante. Entonces cae en el último tramo. Entonces, ¿cómo sacamos el impuesto sobre la renta? Decimos 2.372.36, que es la base imponible, menos el exceso de 2038.10 nos da 334.26, luego multiplicado por el 30% nos da 128 más 288.57, haciendo un total de impuestos sobre la renta de 388.85. Luego el siguiente caso, el gerente administrativo, él tiene un salario de $850. Entonces este señor no reportó ninguna hora extra. Entonces procedemos a calcular lo que es los respectivos cálculos. Decimos IS no sobrepasa el techo máximo de $1.000. Entonces calculamos el 3% sobre los 850. 850 por el 3%, 25.50. AFP 850 por 6.25, 53.13. Ahora procedemos a sacar el impuesto sobre la renta. Decimos 850 menos 25.50 menos 53.13 nos da una base imponible de 771.37. Si lo vamos a buscar en el tramo de la tabla, estaría en el segundo tramo, entre 472.01 a 895.24. Entonces procedemos a sacarlo. Decimos que 771.37 menos 472 nos da 299.37, luego multiplicado por el 10%, 29.94 más la cuota fija de 17.67 nos da un valor de 47.61. Y ese sería el impuesto sobre la renta para el gerente administrativo. Luego tenemos al gerente de producción. Dice que el gerente de producción reportó 2 horas extras nocturnas. Hacemos el mismo cálculo que hicimos anteriormente, $700, que es el salario mensual entre 240 horas, nos da a un salario de 2.92 por hora, luego multiplicado por el 250%, porque dice que son horas extras nocturnas. Según la tablita, horas extras nocturnas son pagadas con un 250%. Entonces por eso es que
lo está multiplicando por 250%. Estamos acá. Entonces decimos 2.92 por 250% nos da un salario por hora de 7.30. Por 2 horas extras que reportó es un valor de 14.60. Entonces el salario total sería de 700 más los 14.60. Son 714.60. Entonces el seguro no sobrepasa el techo máximo, 714.60 por el 3%. Luego la AFP lo mismo, 714 por el 6.25, y ahí tenemos lo que es el cálculo de AFP. Luego que tenemos la renta, hacemos lo mismo, el salario total menos el seguro menos la AFP nos da la base imponible, y esa base imponible está siempre en el tramo 2. Entonces procedemos a calcular 648.50, que es la base imponible, menos el exceso de 472, nos da un valor de 176.50 por el 10%, son 17.65 más la cuota fija de 17.67, con un impuesto sobre la renta de 35.32. Luego tenemos dos operarios que tienen un mismo salario de 237 y ambos reportaron 8 horas extra diurnas y 5 extra nocturnas. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a hacer un solo cálculo para efecto de, como ambos tienen el mismo salario y tienen el mismo número de horas extra. Procedemos acá a las horas extra diurnas. Procedemos 237 entre 240 horas, nos da un salario de 0.99, luego por el 200% nos da un valor de 1.98, por las 8 horas extra diurnas nos da un valor de 15.84. Luego para las extras nocturnas, lo mismo, 237 entre 240, 0.99 multiplicado por el 250 es igual a 248 por 5, 12.40. Ahora si a los 237 le sumamos los 15.84 y los 12.40 nos da un valor de 265.24. Ese sería el total salario devengado. Ahora procedemos a calcular los cálculos respectivos. Decimos que el salario total es 265.24 multiplicado por el 3%, 7.96. Luego la AFP 265.24 por 6.25 nos da 16.58. Estos salarios, como no llegan ni siquiera se quedan en el tramo número 1, entre 1 a 472 y es sin retención, entonces estos no se les retiene lo que es el impuesto sobre la renta, por lo tanto son exentos, no se les calcula renta. Ahora vamos al vigilante, que es el último caso. El vigilante también tiene un salario de 450, lo multiplicamos por el 3%, 13.50 para IS y AFP 28.13. Este igual tampoco no le aplica la renta porque no llega a los 472. Ahora veamos cómo nos queda la planilla. La planilla nos queda de la siguiente manera. Tenemos acá los nombres de los empleados, los cargos y el sueldo mensual. Y aquí hemos determinado lo que son para aquellos que tienen horas extras, las que hemos calculado, horas extras diurnas y horas extras nocturnas, que aparecen. Si nosotros sumamos el total de los salarios más las horas extras nos da el total de vengado, que es esto que tenemos acá. Y aquí lo que hemos trasladado nada más son las retenciones respectivas de cada uno de los empleados. El IS, el AFP, y luego lo que hacemos es sumar total de descuentos, nos da este valor. Ahora para sacar el líquido a recibir sería del total de vengado menos el total de descuento y así sucesivamente cada uno de ellos. Y luego al final lo que se hace es que se suma todos los totales. Luego viene lo que es el registro contable. Para establecer lo que es el registro contable de esta planilla vamos a tener las cuentas principales. Una que es el costo de producción, una cuenta que durante la producción al final se liquida contra los productos terminados. Pero en este caso el costo de producción. Como costo de producción vamos a cargar, en el caso de la mano de obra directa, sería el salario de los operarios, operario 1 y operario 2, es decir, 265.24 más 265.24. Y es el valor que vamos a cargar aquí en mano de obra directa. Luego en mano de obra indirecta sería
En este caso sería el salario del gerente de producción, 714.60, más lo que es el salario del vigilante de la planta. Entonces, esto sería lo que es la mano de obra directa. Luego, sueldos y salarios, gastos de venta sería el salario del gerente de ventas, es decir, los 2.562.52. Luego, lo que es los gastos administrativos serían los salarios del gerente general, es decir, los $6.000, más el gerente administrativo, que son 850, haciendo un salario total de 6.850 en gastos administrativos. Y vamos a abonar lo que son las retenciones legales por pagar, que sería el total que tenemos en la columna de LIS, es decir, estos valores que tenemos acá son los que van a ir abonados con este valor, que son 2.658.20. Eso es lo que tenemos acá, abonado. Y efectivos equivalentes, que sería lo que se va a pagar en efectivo, que es el líquido a recibir. Es este total. Luego la siguiente partida contable es para pagar lo que son las retenciones. Aquí en esta partida quedaron abonadas porque están pendientes de liquidarlas. Luego, para liquidarlas, las cargamos con el mismo valor y abonamos el efectivo equivalente para liquidarlas. Esa sería una forma. Luego vienen lo que son las planillas de las cuotas patronales, porque nos pide que establezcamos las cuotas patronales. Este es más fácil. Sencillamente aquí tenemos los mismos empleados y los mismos salarios devengados, con la diferencia que el cálculo que se determina acá es, en el caso cuota patronal, en este caso es el 7.5 que paga el patrono, y para AFP el 6.75. Entonces lo que se ha hecho nada más es calcular el 7.5 sobre este monto. Pero ojo, aquí en este caso de los salarios que sobrepasan el techo máximo de los $1.000, se saca sobre los $1.000. Entonces en este caso el 7.5 de $1.000 son $75. Pero es que aquí, si hacemos la multiplicación, no nos va a pegar. Pero de aquí de 850 hacia abajo, como no sobrepasan el techo máximo, igual va, es el 7.5 de este monto. Luego, para las AFP, si no sobrepasan ninguno el techo máximo de 6.319.0, en este caso se saca de los 6.000 multiplicado por el 6.75, y ese sería lo que son las cuotas patronales que paga el patrono. Luego sumamos IS más AFP, nos da este valor, que sería el valor que va a pagar la empresa. Luego, ¿cómo procedemos a hacer el cálculo? Igual que la planilla de sueldo, las cuotas patronales se pagan de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos como cuotas patronales, que sería el valor de lo que son los operarios, operario 1, operario 2, el vigilante de la planta y el gerente de producción, que van a ir en esta parte del costo de producción como cuota patronal. Luego, en el gasto de venta sería solamente el valor que tenemos acá del gerente de venta como cuota patronal. Y en el caso de los administrativos sería el gerente general, el administrativo, solamente ellos dos. Entonces la suma de eso es el que tenemos acá de 601. Bueno, y eso es todo, más que todo, en lo que es la elaboración de la planilla de sueldos y salarios. Como ustedes ven, es algo sencillo, pero quiere lo que es mucha práctica. Así que nos quedamos hasta aquí, y saludos y bendiciones.